Bueno, hoy vamos a empezar el tema de ciclometría. La ciclometría estudia las relaciones del vapor de agua y el aire seco. El aire ambiental no está completamente seco. En el aire ambiental hay vapor de agua y lo que hace la ciclometría es estudiar las propiedades de esta mezcla del aire ambiental, que es aire seco más vapor de agua. Es importante porque durante la refrigeración es importante tener en cuenta qué sucede con el vapor de agua que hay en el aire seco, qué efecto tiene eh, que baje la temperatura del aire ambiental. Es por eso que se estudia la ciclometría. Bueno, lo que les decía, la ciclometría estudia las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. El aire ambiental es una mezcla de aire seco y vapor de agua. En este esquema se ve qué es lo que sucede cuando baja o cuando aumenta la temperatura. Por ejemplo, si estamos en un ambiente a 20 grados centígrados y por decir la humedad relativa es del 52%, ese ambiente a 20 grados centígrados, en esas condiciones de presión, es capaz de contener ese porcentaje de vapor de agua. Ahora, ¿qué sucede si se enfría, si disminuye la temperatura de ese ambiente? Siempre que se enfríe, la humedad relativa va a aumentar. En este caso, cuando llega a 10 grados centígrados, a esas condiciones de presión, la humedad relativa va a ser del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que en esas condiciones, ese ambiente ya no puede contener más vapor de agua. Si se sigue enfriando, lo que va a suceder es que el vapor de agua se va a condensar. Volvamos al punto de inicio. Otra vez estamos a 20 grados centígrados. La humedad relativa es del 52%. Si se calienta va a suceder lo contrario. La humedad relativa va a disminuir, lo que quiere decir que ese ambiente en esas condiciones es capaz de contener más vapor de agua. Eh, Algo importante a tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos es que si en el ejercicio el sistema se está calentando, digamos el estado 1 está a 20 grados y el estado 2 a 30, de entrada sabemos de que no va a haber condensado. Entonces eso nos va a ahorrar mucho tiempo y vamos a saltar algunos pasos durante la resolución del ejercicio. Últimamente en los exámenes el ingeniero, por lo que da menos tiempo que en presencial, que daba 1 hora, él pone ejercicios con sistemas que se calientan. Y algunos han querido intentar calcular si existe o no condensado sin darse cuenta de que cuando el sistema se calienta, de entrada sabemos de que no existe condensado. Si el sistema se está enfriando, sí va a ser necesario verificar si existe o no condensación. Eso es importante, hacer un análisis al leer el ejercicio. En síntesis, si se enfría, sabemos que la humedad relativa va a aumentar, pero no sabemos si el aire se va a saturar y si existe o no condensado. Si se calienta, sabemos de que no va a existir condensado y de que la humedad relativa va a disminuir. Es decir, el aire va a ser capaz de contener más vapor de agua. Bien, el modelo ciclométrico está basado en tres supuestos o tres pilares. El primero dice que los componentes se consideran como gases ideales. Los componentes, es decir, el aire seco y el vapor de agua, se consideran como gases ideales porque en el caso del aire seco, la temperatura es relativamente alta en comparación de su temperatura crítica. Por eso se considera el aire seco del aire ambiental un gas perfecto.
Y en cuanto al vapor de agua, se considera un gas ideal porque su presión es relativamente baja en comparación con su presión crítica. Los componentes se consideran como si estuviesen solos. Esto nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer los cálculos, son más simples al considerar que no existe interacción entre ellos. En realidad sí existe, sí hay un efecto que produce el aire seco sobre el vapor de agua que está en el ambiente, pero es totalmente despreciable y nos ahorra mucho tiempo considerar cada componente como si estuviese solo en el ambiente. Creo que la precisión de los cálculos que se sacrifica es de 0,5%. Hay tablas que consideran este efecto, pero no, no es relevante para los cálculos que vamos a hacer. Y por último, el tercer supuesto de nuestro modelo ciclométrico dice que la fase condensada se considera agua pura. Lo que quiere decir que vamos a poder utilizar las tablas de vapor de agua o de agua saturada que usamos en termodinámica. Bien, generalmente se calculan 5 propiedades cuando se resuelven ejercicios de ciclometría y en el orden en que las voy a decir. Primero, generalmente se utiliza el dato de la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la relación entre la presión parcial de vapor de agua en la mezcla y la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura. Eh, Generalmente la humedad relativa es dato y la presión de saturación la podemos obtener con la temperatura. Con esta ecuación lo que podemos determinar es la presión parcial del vapor de agua en la mezcla. Esa es la ecuación para calcular la humedad relativa. Presión de vapor sobre presión de saturación por 100. Tenemos el diagrama ciclométrico. En todos los ejercicios hay que hacer el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico muestra la relación entre la presión de vapor y la temperatura. Aquí hay 3 puntos que quise resaltar en este diagrama. Siempre a la hora de hacer el diagrama tienen que trazar esta línea que represente el 100% de humedad para tener como referencia ese porcentaje, porque no podemos pasar del 100% de humedad. Entonces, una línea inclinada, como se ve acá, puede representar el 100% de humedad, más o menos en esa parte del gráfico. El punto 1, que está en el gráfico, está sobre la línea de temperatura. La presión de vapor en este punto es 0. La humedad relativa es del 0%. Cuando la humedad relativa es del 0%, el aire está totalmente seco, no existe vapor de agua. Como no existe vapor de agua, no hay presión del vapor. La presión total del sistema es la suma de la presión de vapor y la presión del aire seco. Eso recordando la ley de las presiones parciales, ¿no es cierto? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Como consideramos que los componentes, que no hay interacción entre los componentes, entonces la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La presión que ejerce el vapor y la presión que ejerce el aire seco en el sistema. En este caso la presión de vapor es 0, la humedad relativa es del 0%, y se considera que el aire está totalmente seco, no hay humedad, no hay vapor de agua. Eso en el punto 1. El punto 2 está entre la línea del 100% y el 0% de humedad relativa. Cualquier línea entre esta del 100% y la que representa el 0% eh, indica que existe vapor de agua en el aire ambiental. Cuando el porcentaje de humedad relativa está entre 0 y 1, decimos que el aire ambiental está húmedo, entonces. Existe vapor de agua y, lógicamente, aire seco. Y por último, el tercer punto está sobre la línea del 100% de humedad.
En ese caso decimos que el aire está saturado. Ese aire ya no puede contener más vapor de agua en esas condiciones. Por eso decimos que está saturado. ¿Qué es lo que pasa si se sigue enfriando? El proceso va a seguir sobre esta línea, no va a pasar a la izquierda, eso no existe. Va a seguir, si seguimos enfriando, va a bajar la temperatura, pero siguiendo sobre esta línea de 100%, si seguimos enfriando, hasta la temperatura que descienda el ambiente. Cuando la temperatura desciende sobre esta línea del 100%, eso es un proceso ya de condensación. A partir de este punto, por ejemplo, es un ejemplo solamente, si está al 100%, el aire está saturado, pero no ha condensado. Si seguimos enfriando, empieza a condensar el aire ambiental a esas condiciones. Bien, entonces al 100% de humedad relativa el aire está saturado, lo que quiere decir que contiene la mayor cantidad de agua que puede contener. La segunda propiedad es la relación de humedad. La relación de humedad es la relación entre la masa del vapor de agua y la masa del aire seco. Como en nuestro modelo decimos de que ambos se comportan como gases ideales, o consideramos que son gases ideales, podemos utilizar la ecuación para gases ideales. De aquí despejamos la masa, nos queda igual a presión por vapor por masa molar sobre R, la constante R, por temperatura. Si reemplazamos esto para el vapor y para el aire seco, en el caso del volumen es el mismo, ambos están contenidos en el mismo volumen. La temperatura es la misma, ambos están en las mismas condiciones de temperatura y la constante R, bueno, es una constante, entonces de igual manera es la misma. Todo eso se puede simplificar entonces. Volumen, la constante y la temperatura. Entonces la relación de humedad nos queda igual a masa molar de vapor sobre masa molar de aire con las respectivas presiones. Como conocemos las masas del agua, la masa molar del agua y la masa molar del aire, esa división nos queda aproximadamente 0,622. La presión de vapor la vamos a poder obtener y lo que les decía antes, la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces la presión de aire va a ser igual a la presión total menos la presión de vapor. Así nos queda esta ecuación para calcular la relación de humedad. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. 0,622 por presión de vapor sobre presión total del sistema menos presión de vapor. Las unidades son kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. La tercera propiedad es la entalpía. Como el aire ambiental es una suma de vapor de agua y aire seco, la entalpía también va a ser una suma. Va a ser igual a la suma de la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor. En el caso del aire seco, recordemos esa ecuación para determinar la entalpía del aire. Diferencial de entalpía es igual a Cp por diferencial de temperatura. Diferencial de entalpía es igual a Cp por temperatura final o temperatura en ese estado, en esas condiciones, menos temperatura de referencia. Utilizamos una temperatura de referencia en este caso. Si nosotros asumimos que la temperatura de referencia es 0, vamos a poder simplificar esta ecuación. Ojo, estamos asumiendo que la temperatura es 0 grados centígrados, lo que nos obliga a utilizar este dato de temperatura siempre en grados centígrados. La entalpía es lo único que vamos a calcular con grados centígrados. En lo demás hay que utilizar grados Kelvin porque estamos usando ecuaciones de gases ideales para lo demás. Pero en el caso de la entalpía, siempre en grados centígrados. Nosotros estamos diciendo que para la referencia de 0 grados centígrados, la entalpía es 0. Entonces esa ecuación nos va a quedar entalpía igual a Cp por temperatura en ese estado, siempre en grados centígrados.
Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Vapor de agua. La entalpía del vapor de agua es igual a la entalpía del vapor, que la podemos obtener con la temperatura, yendo a una tabla de agua saturada, por la relación de humedad. Las unidades son también kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Entonces la entalpía total del sistema va a ser igual a Cp por T más entalpía del vapor por relación de humedad. Esta temperatura siempre en grados centígrados, no se olviden de eso. Esa es la ecuación para calcular la entalpía. Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. La cuarta propiedad es el volumen específico. Como se trata de un gas ideal, asumimos que son gases ideales, el volumen específico del aire seco va a ser igual a R por T sobre masa molar de aire por presión parcial del aire. La presión parcial del aire es igual a la diferencia entre la presión total y la presión de vapor. Utilizamos esta diferencia porque generalmente esta presión total es dato o podemos determinarla fácilmente, y la presión de vapor también podemos determinarla con las tablas de agua saturada y la relación y la humedad relativa. Bien, entonces para calcular volumen específico utilizamos esta ecuación. Las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Esta otra ecuación de volumen específico, del volumen específico del vapor, solamente se utiliza en algunos casos en el que hay que verificar si existe condensado en un sistema que se enfría a volumen constante. Solamente en esos casos vamos a utilizar esta ecuación. Generalmente son tanques que se enfrían a volumen constante los casos en que se utiliza esta ecuación. Por si acaso, el 1,033 es un factor para las unidades. Siempre tienen que ponerlo en la ecuación. Entonces, en casos de tanques que se enfrían, generalmente usamos esta ecuación para verificar si existe condensado. El volumen del vapor es igual a 1,033 por la constante R. La constante R que vamos a utilizar es 0,082 por la temperatura en grados Kelvin sobre masa molar del vapor o del agua por presión del vapor. Y por último, la última propiedad que calculamos, esto generalmente se calcula para sistemas cerrados, la energía interna. La energía interna la calculamos a partir de la definición de entalpía. Recordemos que entalpía era igual a la energía interna más presión por volumen. Entonces de esa ecuación, de esa definición de entalpía, despejamos la energía interna. La energía interna va a ser igual a entalpía menos presión por volumen y nuestro factor que utilizamos para las unidades, 10 a la cuarta sobre 427. Esa es la ecuación para la energía interna. Es la última propiedad que se calcula generalmente. En sistemas cerrados es necesario calcularla. Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Todas las unidades están referidas sobre kilogramos de aire seco. Comencemos entonces. El ejercicio dice lo siguiente. Los tanques A y B contienen aire a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 15% humedad y 116 grados de temperatura. En el tanque A se tienen 500 litros y en el tanque B 50 litros. El sistema se enfría lentamente hasta los 16 grados centígrados. Nos pide determinar la masa de líquido que condensa y la temperatura a la que comienza la condensación, esto en caso de existir condensado. También nos pide determinar la presión final del sistema y la cantidad de calor intercambiado y además graficar en el diagrama ciclométrico. Ese es el esquema del ejercicio. Tenemos un tanque conectado a otro más pequeño que tiene un cilindro, que tiene un pistón. El volumen en el caso del tanque A es de 500 litros y del tanque B de 50 litros.
Esos son los datos que nos da. La temperatura inicial es 116 grados centígrados, la presión inicial es de 3 y la temperatura final es de 16 grados centígrados. Entonces, para el estado 1 conocemos eso. Sabemos la presión, conocemos la temperatura y la humedad relativa. Entonces, lo primero que hacemos siempre es entrar a la tabla con el dato de la temperatura inicial. En este caso es 116. Ubicamos en las tablas de vapor de agua saturado. Creo que les pasé unas y las que tienen de termodinámica igual les sirve. 116, ubicamos 116 grados centígrados y leemos la presión de saturación a esa temperatura. En este caso es 1,75. Y otro dato que leemos es la entalpía del vapor. La entalpía del vapor es igual a 645. Eso con el dato de la temperatura. Con la ecuación, recordando la definición de humedad relativa, presión de vapor sobre presión de saturación por 100, si nosotros vemos esta ecuación, ya conocemos la presión de saturación gracias a la temperatura, y el enunciado nos da el dato de la humedad relativa. Entonces de aquí podemos despejar la presión de vapor. La presión de vapor para el estado inicial es igual a 0,263. Bien, lo segundo que determinamos es la relación de humedad. Esa era la ecuación para calcular la relación de humedad. Ya conocemos la presión de vapor y el enunciado nos da la presión inicial, la presión del sistema. Entonces, reemplazando en esa ecuación, determinamos que la relación de humedad es igual a 0,0598. Ya podemos determinar la entalpía porque ya tenemos la relación de humedad, conocemos la entalpía de vapor y bueno, la temperatura es dato del enunciado. No se olviden de que solamente en la entalpía vamos a utilizar la temperatura en grados centígrados. Esto por la referencia de 0 grados centígrados que utilizamos en la ecuación. Entonces, entalpía es igual a 0,24 por 116 más la relación de humedad por la entalpía del vapor, que es 645 en este caso. Entalpía 1 va a ser igual a 66,45 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. El volumen específico lo calculamos con esa ecuación. Masa del aire es 29 con algunos decimales, pero tomamos ese dato. El volumen específico va a ser igual a 1,033, es un factor para nuestras unidades, por 0,082 por la temperatura en grados Kelvin sobre la masa molar del aire por la presión parcial del aire, que es igual a la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor. Ese sería el volumen específico del estado 1, 0,415 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Y por último, la energía interna inicial. La energía interna es igual a la entalpía menos P por B por nuestro factor para las unidades. Haciendo los cálculos determinamos que la energía interna 1 es igual a 37,27. Como es un sistema cerrado, la masa se va a mantener constante. Entonces es bueno calcular la masa total del sistema. O la masa de aire seco en este caso, que es la que se puede mantener constante. El volumen específico es igual, la definición de volumen específico es volumen sobre masa. Entonces a partir de esa ecuación vamos a despejar la masa. La masa 1 va a ser igual al volumen 1 sobre el volumen específico del aire seco, es decir, el volumen específico 1. El volumen total era igual a 0,55 metros cúbicos y ese era el volumen específico. Entonces, haciendo los cálculos, podemos determinar los kilogramos de aire seco que hay en el sistema.
es 1,32. Bien, ahora tenemos que analizar qué pasa en nuestro sistema si se está enfriando. Como tenemos un cilindro con pistón, es necesario hacer un análisis en lo que sucede en ese cilindro con cuidado. Bien, lo primero que vamos a asumir es de que al enfriarse, el pistón va a descender hasta la base del cilindro, es decir, en el tanque B ya no va a haber aire ambiental. Esto sucede a presión constante, como recordamos de termodinámica. El movimiento del pistón, como no hay topes, sucede a presión constante. Como no hay topes, podemos directamente asumir de que de que desciende hasta la base del cilindro. Entonces, para lo que estamos asumiendo, el volumen es igual a 0,5, que es el volumen del tanque A. Ese va a ser ya nuestro nuevo volumen total. Como estamos trabajando con gases ideales, o asumimos que son gases ideales, podemos utilizar esa ecuación. Como la presión es constante, a partir de esta ecuación podemos determinar la temperatura del estado 2 y verificar si este estado existe o no existe. Calculando la temperatura 2, utilizando el volumen total 2, que es 0,5, y el volumen 1, que era 0,55, por la temperatura 1 en grados Kelvin. Determinamos que la temperatura para el estado 2 es igual a 80,64 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Si el cilindro, que si el pistón en este cilindro desciende hasta la base, esa va a ser la temperatura. Como esta temperatura es mayor a la temperatura final que nos da el enunciado, este estado sí existe, es real. Ese proceso sí está sucediendo, sí tiene que suceder durante el enfriamiento. Ahora, ¿qué pasaba si al asumir esto, al asumir de que este cilindro, que ese pistón descendía hasta el final del cilindro, la temperatura resultante era menor a 16, que es nuestra temperatura final? Eso quería decir de que este estado no iba a existir, porque no estamos enfriando a, a menor temperatura de 16. Entonces, si esta temperatura daba 15, por ejemplo, este estado no estaba ocurriendo y directamente nuestro estado 2 iba a ser a la temperatura de 16 grados centígrados y lo que teníamos que determinar era el nuevo volumen, que ya no iba a ser 0,5 lógicamente. Pero eso no está sucediendo en este ejercicio, es solo para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer otros ejercicios en los que suceda esto. En síntesis, lo que nos interesa es que la temperatura 2, para lo que estamos asumiendo, es mayor a la temperatura final, entonces este estado es real y va a ser nuestro estado 2. Esa va a ser nuestra temperatura 2, es 80,64. Como siempre, con el dato de la temperatura, lo primero que hacemos es entrar a la tabla y determinar la presión de vapor y la entalpía del vapor. La entalpía del vapor para esa temperatura es igual a 631,46. Y la presión de saturación, perdón, no la presión de vapor, lo que tenemos es la presión de saturación con la temperatura. La presión de saturación es igual a 0,498. Bien, ahora tenemos que verificar si existe o no condensado. En este caso es una saturación isobárica. Nosotros vamos a verificar si existe condensado con dos tipos de saturación, con dos tipos de procesos. Uno es la saturación isobárica, cuando la presión se mantiene constante en el proceso de enfriamiento, y la otra es la isocórica, cuando el volumen se va a mantener constante en el proceso de enfriamiento. En este caso es un proceso en el que la presión se mantiene constante, entonces tenemos que verificar si existe condensado con este tipo de saturación. ¿Cómo hacemos eso? Como la presión se mantiene constante, asumimos de que la presión de vapor también se va a mantener constante para este estado 2'. Aquí debería ser 1, perdón. El estado 1 está a la humedad de 15, si no me equivoco era 15, y está descendiendo la temperatura a presión constante. Nosotros asumimos un estado imaginario, un estado 2', en el que la
humedad relativa alcanza el 100%. El vapor de agua el aire ambiental está completamente saturado, pero el vapor de agua no ha comenzado a condensar todavía en este estado 2', está al 100%. La presión entonces se mantiene constante y el aire está saturado. Eso estamos asumiendo en esta verificación. Con esta presión vamos a entrar a la tabla y vamos a obtener la temperatura de rocío, es decir, la temperatura a la que comenzaría la condensación. Bien, entonces, en resumen, con la saturación isobárica utilizan la presión de vapor del estado anterior y entran a la tabla a leer el dato de la temperatura y hacen esta comparación. La temperatura 2, en este caso es la temperatura de nuestro estado resultante, la temperatura 2, si es menor a la temperatura de rocío, existe condensado. Si la temperatura 2 es mayor a la temperatura de rocío, no existe condensado. Entonces leamos la temperatura de rocío. Ubicamos el dato de la presión de vapor del estado anterior, en este caso el estado 1, está entre esos dos valores. Interpolando, obtenemos que la temperatura de rocío es igual a 66,139 grados centígrados. Y hacemos este análisis. Como en este caso la temperatura de nuestro estado 2 es mayor a la temperatura de rocío, en el estado 2 todavía no existe condensado. Disculpa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la temperatura de rocío siempre va a estar, va a ser la temperatura del estado 1, No, ¿no? no. Eh, la temperatura de rocío, para este caso de saturación isobárica, estamos utilizando la presión de vapor. Esta no es la temperatura del estado 1. La presión del estado 1 era otra. Utilizando la presión de vapor, lo que estamos haciendo es entrar a la tabla y leer la temperatura. En este caso es 66. Siempre que hay saturación isobárica, siempre que hay enfriamiento a presión constante, vas a utilizar la presión del estado anterior para leer temperatura. No sé si eso es a lo que te referías. Sí, en este caso utilizamos la presión del estado 1 porque la saturación es isobárica. Sí, ahora sí, ya entendí, gracias. Bueno, entonces ya verificamos de que no existe condensado. Nuevamente la saturación isobárica utiliza, o sea, como la presión se mantiene constante durante el enfriamiento y estamos asumiendo un estado en el que en el que está saturado el aire ambiental, por eso utilizamos la presión para leer el dato de la temperatura. Esta temperatura resultante al 100% de humedad es la temperatura de rocío. Siempre utilicen la presión del estado anterior, la presión de vapor del estado anterior y lean la temperatura cuando hay enfriamiento a presión constante. Eso es en resumen lo que trataba de decir. Como es un proceso que se enfría isobáricamente y no existe condensado, entonces sabemos de que la presión de vapor se va a mantener constante también. Al no existir condensado, la presión de vapor en un proceso isobárico se mantiene constante. Tenemos una nueva presión de saturación que encontramos con la temperatura. Esto lo leímos de la tabla hace un momento. Con la temperatura de 80, esa es la presión de saturación. Entonces, la humedad relativa del estado 2 va a ser 52,79%. Otra cosa que sabemos cuando no existe condensado es que la relación de humedad se mantiene constante. Entonces, la relación de humedad del estado 2 va a ser igual a la del estado 1. Sabiendo eso, ya podemos determinar la entalpía. Utilizando la temperatura 2, que es 80, por la constante, por Cp, calor específico a presión constante, que es 0,24,
más la relación de humedad del estado 2 por la entalpía del vapor del estado 2. Esa es la entalpía para el estado 2, 57,16 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Con esa ecuación determinamos el volumen. Ya conocemos todo, simplemente reemplazamos los datos y calculamos. El volumen del estado 2 es igual a 0,3774 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Y por último, la energía interna. La energía interna del estado 2 la podemos calcular porque ya conocemos la entalpía, ya conocemos la presión y el volumen específico. La energía interna para el estado 2 es 30,64. Con eso queda definido el estado 2. Bien, volvamos al análisis del tanque. Como aquí ya no existe aire, el pistón está en la base del cilindro, nuestro análisis ya se centra solamente en el tanque que no tiene pistón. Como el volumen no puede cambiar, directamente asumimos de que la temperatura final es 16 grados centígrados para el estado 3. Entonces el volumen del estado 3 es igual a 0,5 metros cúbicos. Como consideramos que los componentes se comportan como gases ideales, podemos utilizar esa ecuación para determinar la presión final del sistema. El volumen es constante y ya conocemos la temperatura. De ahí despejamos la presión 3. Utilizando la temperatura en grados Kelvin, no se olviden de eso. La presión final es igual a 2,45. Esta era una de las cosas que nos pedía el enunciado, la presión final del sistema. Y como siempre, con la temperatura vamos a determinar la entalpía del vapor y la presión de saturación. Entonces, con la temperatura entramos a la tabla y leemos la entalpía del vapor y la presión de saturación. La entalpía del vapor es igual a 604 y la presión de saturación es igual a 0,018. Bien, como es un enfriamiento a volumen constante, tenemos que verificar si existe condensado o no. En este caso, la saturación es isocórica. El estado 2, que está al 50% de humedad, es nuestro estado inicial, en este caso, y vamos a asumir lo mismo, un estado imaginario en el que el aire se satura completamente para obtener la temperatura de rocío. Esto sucede a la temperatura de rocío. Ese es nuestro nuevo estado 2'. Estamos asumiendo que sucede esto, todavía no lo sabemos. Entonces procedemos a la verificación de la condensación, nuestro estado 2' en este caso. Cuando el proceso de enfriamiento es a volumen constante, les decía que utilizamos esta ecuación. Es un tanque que se está enfriando a volumen constante. Tenemos que determinar el volumen específico del vapor, no del aire, como hicimos en el cálculo del estado anterior. Como la saturación es isocórica, el volumen 2' o 3' del estado que estamos asumiendo es igual al volumen del estado inicial, en este caso el volumen del estado 2. Entonces eso es lo que vamos a calcular, el volumen específico del estado anterior, en este caso del estado 2. El volumen específico del vapor del estado 2 es igual a 1,033 por la constante R, que en este caso utilizamos 0,082, por la temperatura del estado 2 en grados Kelvin, que era 80 la temperatura, si no me equivoco, sobre la masa molar del vapor, que es igual a 18, por la presión del vapor. La presión del vapor del estado 2 era igual a la del estado 1, era 0,26, si no me equivoco. Entonces, reemplazando los datos que les mencionaba hace un momento, obtenemos el volumen específico del vapor del estado 2, que se mantiene constante para el estado que estamos asumiendo
en el que el aire está completamente saturado, pero todavía no hay condensado. Eso para obtener la temperatura de rocío. Entonces, con este dato de volumen vamos a obtener la temperatura de rocío y vamos a hacer la misma comparación del caso anterior. Si la temperatura del estado 3 es menor que la temperatura de rocío, existió condensado. Si es mayor, no existió condensado. Bien, verifiquemos entonces. Entonces, con el dato del volumen del vapor, que es 6,32, entramos a la tabla, leemos volumen específico de vapor, aproximadamente entre esos valores, vamos a interpolar para determinar la temperatura. Va a ser igual a 65. En resumen, para la saturación isocórica, calculan el volumen específico del vapor del estado anterior, en este caso del estado 2, del último estado, del estado 2. Volumen específico de vapor con la masa molar de vapor, la presión del vapor en el estado anterior y la temperatura en grados Kelvin del estado anterior. Con eso determinamos el volumen específico del vapor que se está manteniendo constante hasta el estado que estamos asumiendo. Con eso entramos a la tabla y verificamos, leemos la temperatura de rocío. Bien, hacemos el análisis comparativo. Como la temperatura 3 es menor que la temperatura de rocío, entonces sí existió condensado. Bien, esa es la saturación isocórica entonces. Un caso de saturación isocórica. En este caso sí existió condensado. Bien, como existió condensado, el aire se mantuvo saturado. Llegamos al 65 grados centígrados y el aire se saturó, llegó al 100% de humedad. Como se sigue enfriando, esa humedad se mantiene en 100%. Cuando existe condensado, entonces sabemos de entrada que la humedad relativa es 100%. Como la humedad relativa es 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor del estado 3 va a ser igual a la presión de saturación que leímos con la temperatura de 16. Determinamos la relación de humedad que no se mantiene constante porque existe condensado. La relación de humedad es igual a 0,622 por presión de vapor 3 sobre presión total del estado 3 menos presión de vapor del estado 3. Es igual a 0,00460. Ya podemos determinar la entalpía, tenemos la temperatura, conocemos la relación de humedad y la entalpía del vapor. La temperatura 3, la entalpía 3 es igual a 6,62. Y por último el volumen específico. Hay una pequeña variación, podríamos directamente utilizar el del estado anterior, pero quería que vean de que varía un poco por la condensación. Con el dato del volumen específico podemos determinar la energía interna. Ya conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico. Directamente reemplazamos en esta ecuación y determinamos la energía interna del estado 3, que es igual a menos 13,29. Con eso queda definido el estado 3, que es el estado final. Bien, el enunciado nos pedía determinar la masa del condensado si existió condensado. Si existió condensado, entonces vamos a calcular la masa del condensado. Como es un sistema cerrado, de entrada sabemos que la masa inicial es igual a la masa final. En este caso, el estado en el que comenzó la condensación fue un estado entre el estado 2 y 3, por eso vamos a utilizar el estado 2 y el estado 3 para nuestro análisis. En el estado 2 todavía no había condensado, aquí podríamos utilizar el estado 1 o el estado 2. En el estado 2 todavía no había condensado, entonces la masa total del estado 2 era igual a la masa de vapor del estado 2 más masa de aire seco. La masa de aire seco siempre se mantiene constante y es la que calculamos en el estado 1. La masa de aire seco siempre se va a mantener constante.
Así está compuesta la masa del estado 2. En el caso del estado 3, está la masa de aire seco, está la masa de vapor, pero también hay masa de líquido. Así se compone la masa total del estado 3. Bien, esta masa de aire seco se puede simplificar, si pasa al otro lado restar, y vamos a dividir todo entre masa de aire seco. Si nosotros observamos, esta relación ya la conocemos. Esta relación es la definición de relación de humedad. La relación de humedad era la relación entre la masa del vapor y la masa de aire. Entonces, esto va a ser igual a relación de humedad 2 y esto va a ser igual a relación de humedad 3, que son dos propiedades que ya conocemos, ya calculamos. La masa de aire seco ya la conocemos, lo único que no conocemos aquí es la masa de líquido. De ahí despejamos entonces masa de líquido y reemplazamos los datos que ya calculamos y hacemos los cálculos. La masa de líquido es igual a 0,0729. Esa es la masa que condensa. Bien, y por último nos pedía el calor intercambiado. Partiendo de la primera ley, en este caso se considera el trabajo porque tenemos un cilindro con un pistón que se mueve. El calor total intercambiado va a ser igual a masa de aire seco por energía interna 3 más masa de líquido por energía interna del líquido. Esta es la masa final y la energía interna final, menos masa 1 por energía interna 1, que es el estado inicial, más trabajo. La masa 3 y la masa 1 están referidas a kilogramos de aire seco. Es la masa del aire seco. Entonces podemos factorizar masa de aire seco por energía interna 3 menos energía interna 1 más masa de líquido por energía interna de líquido más el trabajo, que va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen en los estados en el que se movió el pistón, que son el estado 2 y el estado 1. Bien, para la energía interna del líquido, que es lo único que no conocemos de esta ecuación, el único dato que todavía no conocemos, vamos a utilizar una aproximación. Siempre vamos a utilizar el dato de la temperatura a la que existió ese condensado, a la que está referida esta masa de condensado. En este caso es el estado 3. La temperatura del estado 3 era 16, entonces podemos asumir de que la entalpía del líquido es de 16 también. Y con eso ya podemos calcular el calor total intercambiado, que es igual a menos 69,08. Con eso terminamos falta el diagrama ciclométrico, perdón. No, el ejercicio también nos pedía el diagrama ciclométrico. Lo que les decía, como recomendación, siempre tracen primero la línea que represente el 100% de humedad y a partir de ahí pueden definir las demás humedades. El estado 1 está la presión de vapor 1, temperatura 1 y la humedad relativa del 15%. Va a estar aproximadamente en ese punto. El proceso se enfría hasta la temperatura 2 y la humedad relativa aumenta, en este caso hasta 52%. Entonces, en ese punto, esto sucede a presión constante. Entonces, la presión de vapor 2 va a ser igual a la presión 1. En ese punto va a estar el estado 2. Y por último, el estado 3. Antes del estado 3 hay una saturación. El estado 2 se satura isocóricamente, hasta aquí el volumen se mantiene constante, hasta este punto. Con ese punto calculamos la temperatura de rocío. Y como el enfriamiento continúa, el proceso sigue sobre esta línea hasta la temperatura final, que era de 16. Y lógicamente la presión de vapor ya va a disminuir. Ese sería el diagrama ciclométrico para este ejercicio. Bien, vamos a hacer uno más corto, para terminar la clase de hoy. El siguiente ejercicio dice: en un tanque se tienen 1500 litros de aire a 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
49 grados centígrados y 40% de humedad relativa. Nos dice que durante la noche se enfría hasta 4 grados centígrados y durante el día alcanza los 32 grados centígrados. Nos pide elaborar el diagrama ciclométrico del proceso y determinar si existe condensado. En caso de existir, la masa del líquido que condensa. Nos pide la humedad relativa en la condición final y el calor intercambiado entre los estados 1 y 2 y el calor total intercambiado. Bien, en este caso tenemos solamente un tanque con esas propiedades, con esas condiciones iniciales. Nos dice que la presión 1 era 4, la temperatura 1 es 49 grados centígrados y la humedad relativa 40%. Siempre lo primero que hacemos es entrar con el dato de la temperatura a la tabla y leer la presión de saturación y la entalpía del vapor. Entonces, con la temperatura de 49 leemos la presión de saturación que corresponde a esa temperatura, en este caso 0,119, y la entalpía del vapor, que es 619. Conocemos la humedad relativa inicial y acabamos de leer el dato de la presión de saturación. Entonces, de esa ecuación podemos despejar presión de vapor 1, igual a 0,047. Esto es lo mismo que el caso anterior. Generalmente el estado 1 es mecánico, es igual en todos los casos generalmente, si es que no es un proceso especial o un proceso en el que no tenés estos datos, pero generalmente sí tenés estos datos y el estado 1 suele ser mecánico, como pueden ver. Bien, la relación de humedad 1 ya podemos determinarla porque conocemos la presión de vapor y la presión total. Esa sería la relación de humedad para el estado 1. Como ya conocemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y la temperatura que era dato, ya podemos determinar la entalpía del estado 1. Reemplazando nuestros datos en esa ecuación, calculamos la entalpía 1, que es igual a 16,39. Esa era nuestra ecuación para volumen específico. Tenemos todo para determinar el volumen específico. Utilizamos la temperatura en Kelvin, la constante 0,082, la masa la conocemos, la presión de vapor la determinamos y la presión total era dato. Ese sería el volumen específico del estado 1. Como ya conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico, podemos determinar la energía interna inicial. Era igual a menos 5,9. Partiendo de la definición de volumen específico, podemos determinar la masa. Como es un sistema cerrado, la masa se va a mantener constante, la masa del aire seco. El volumen era 1,5 metros cúbicos y el volumen específico 0,237. Entonces la masa del tanque es 6,3 kilogramos de aire seco. Bien, como es un sistema cerrado, no hay que analizar el tema de la temperatura y la presión. No hay un pistón que se está moviendo directamente. Vamos a lo que nos dice el enunciado. El enunciado nos decía que se enfriaba hasta 4 grados centígrados. Entonces la temperatura del estado 2 va a ser 4 grados centígrados. Como siempre, con la temperatura vamos a leer la presión de saturación, 0,00855, y la entalpía del vapor, en este caso, es 600. Como sabemos que es un tanque cerrado, el volumen se va a mantener constante y podemos utilizar esa ecuación para determinar la presión. La presión del estado 2 es igual a 3,44. Como el sistema se está enfriando, la presión va a disminuir también. La temperatura 2 en grados Kelvin y la temperatura 1 en grados Kelvin, no se olviden de eso también. La presión 1 era 4. Bien, como es un tanque cerrado, sin pistón, que se está enfriando isocóricamente. Tenemos que verificar si existe condensado con la saturación isocórica.
Para eso asumimos un estado en el que el aire está completamente saturado para obtener la temperatura de rocío. En este punto, el aire está saturado y la temperatura es la de rocío. Igual que en el ejercicio anterior, entonces calculamos el volumen específico del estado anterior, en este caso el volumen específico del estado 1, que va a ser igual al volumen específico del estado 2', no del estado 2, del estado 2'. Volumen específico de vapor. Para eso utilizamos la masa de vapor y la presión parcial del vapor del estado 1 y la temperatura del estado 1. Así encontramos el volumen específico del vapor del estado 1. Y hacemos la comparación que hacemos siempre una vez tengamos la temperatura del 2 del sistema. Si es menor a la temperatura de rocío, existió condensado. Si es mayor, no existió condensado. Bien, entonces entramos a la tabla, ubicamos volumen del vapor saturado y ubicamos el valor que acabamos de determinar. El valor que acabamos de determinar es 31,83. Está entre esos dos valores, entre 39 y 29, y entre los valores de temperatura de 27 y 32. Interpolando tenemos que la temperatura de rocío es de 29,55. A esa temperatura, en estas condiciones, empezó la condensación. Como nuestra temperatura final es de 4, sabemos de que existió condensado. Entonces siempre recuerden, para la saturación isobárica calculan el volumen específico del estado anterior, en este caso el volumen específico del vapor del estado 1, con la presión de vapor del estado 1 y la temperatura del estado 1. Como existió condensado, la humedad relativa es del 100%, la humedad relativa del estado 2 va a ser del 100%, y la presión de saturación va a ser igual a la presión de vapor. Esta presión la encontramos con el valor de 4 grados centígrados en la tabla. Tenemos que calcular nuestra nueva relación de humedad. Va a ser igual a 0,0015. Como ya conocemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y la temperatura, podemos determinar la entalpía. La entalpía va a ser igual a 1,89. Y por último, el volumen específico. Ya conocemos la temperatura, la presión del sistema y la presión de vapor. Todo esto para calcular el volumen específico y la entalpía, generalmente los calculamos para calcular la energía interna en sistemas cerrados. La energía interna del estado 2 va a ser igual a menos 17,11. La energía interna disminuye porque el sistema se está enfriando. Bien, el estado final es el estado 3. Nos dice que finalmente el tanque se vuelve a calentar durante el día hasta 32 grados centígrados. Hay calentamiento, entonces sabemos de que no va a existir condensado en estas condiciones. Es un tanque cerrado, que está aislado y se está calentando. Entonces sabemos de que no existe condensado. Con la temperatura, como siempre, vamos a entrar a la tabla y vamos a leer la presión de saturación, 0,049, y la entalpía del vapor, 612. Como es un tanque cerrado que no tiene pistón, sabemos que el volumen se mantiene constante. Y a partir de esa ecuación podemos determinar la presión del estado 3. Ya conocemos la temperatura, nos la dio el enunciado, solamente nos hace falta encontrar la presión. Como el sistema se está calentando, la presión nuevamente aumenta. En este caso es 3,79. Como no existe condensado, sabemos que la relación de humedad se va a mantener constante. Esta es la demostración para lo que estamos asumiendo, de que la relación de humedad se mantiene constante. Haciendo un análisis
Masa inicial igual a masa final porque es un sistema cerrado. Masa de vapor inicial. La masa inicial está compuesta por masa de vapor inicial más masa de aire seco. La masa final, la masa de aire seco más masa de vapor final. Dividiendo todo entre masa de aire seco, tenemos la ecuación, nos queda masa de vapor sobre masa de aire seco igual a masa de vapor final sobre masa de aire seco. Esto, si dividimos entre masa de aire se hace 1, y aquí también se hace 1, pasa a restar y se va a simplificar. Por eso nos queda solo esto. Y esto es la relación de humedad. La relación de humedad 1 es igual a la relación de humedad 2. Bien, como ya conocemos la relación de humedad, de la ecuación de relación de humedad, no conocemos la presión de vapor, pero sí conocemos la relación de humedad. De la ecuación de relación de humedad vamos a despejar presión de vapor, que nos hace falta para determinar la humedad relativa final. Entonces, reemplazando estos valores que ya los conocemos, relación de humedad, presión del sistema, determinamos que la presión de vapor del estado 3 es 0,0094. Como ya conocemos la temperatura, la relación de humedad y la entalpía del vapor, podemos calcular la entalpía del estado 3, que es igual a 8,63. Y por último, la energía interna. Ya conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico, que es igual al del estado anterior. Reemplazando esos valores, determinamos que la energía interna es igual a menos 12,29. Con eso queda definido el estado 3. El enunciado nos pedía encontrar la humedad relativa final. Para eso calculamos la presión de vapor y con la temperatura determinamos la presión de saturación. Reemplazando el valor de presión de vapor y de presión de saturación, calculamos la humedad relativa final, que es 19,2%. También nos pedía encontrar la masa del condensado. Esto sucedió entre el estado 1 y el estado 2. Entonces el análisis va a estar entre esos dos estados. La masa 1 está compuesta por masa de vapor y masa de aire seco, y la masa 2 por masa de vapor, masa de aire seco y masa de líquido. Esta masa de aire seco se simplifica con esta de acá, dividiendo todo entre masa de aire seco. Obtenemos esa ecuación. Esto es igual a la relación de humedad del estado 1 y esto es igual a la relación de humedad del estado 2. Ya conocemos la masa de aire seco, entonces simplemente despejamos la masa de líquido. Va a ser igual a masa de aire seco por relación de humedad 1 menos relación de humedad 2. La masa de líquido del estado 2 entonces va a ser igual a 0,0374. Esa es la masa del condensado. Bien, el enunciado nos pedía además determinar el calor intercambiado durante el proceso 1 y 2 y el calor total intercambiado. Durante el proceso 1 y 2 sabemos que no hay trabajo, es un tanque cerrado, sin pistón. Durante el proceso 1 y 2 hay condensado, entonces tenemos que considerar en el estado final masa de líquido y energía interna de líquido. El estado final entonces es masa de aire seco por energía interna del estado 2, más masa de líquido por energía interna de líquido, menos masa inicial por energía interna inicial. Para energía interna de líquido utilizamos la temperatura del estado en el que existió condensado. En este caso es 4 grados centígrados, entonces vamos a asumir de que la energía interna va a ser aproximadamente 4. Esto porque así nos ahorramos ir a la tabla y generalmente nuestra tabla no tiene algunos valores para esas condiciones de líquido. Entonces podemos asumir eso directamente por la referencia que utiliza la tabla para determinar energía interna de líquido. La referencia que utiliza la tabla es de 0 grados, ¿no es cierto? Están referenciadas a 0 grados. Entonces podemos utilizar esa aproximación. Ese sería el calor intercambiado durante el proceso 1 y 2. Ahora, el calor total intercambiado podríamos calcularlo de dos maneras en este caso. Como ya conocemos el calor entre el proceso 1 y 2, podríamos directamente determinar el calor que se intercambiaba entre el proceso 2 y 3
y la diferencia sería el calor total. O directamente podríamos utilizar nuevamente la primera ley y decir masa final por energía interna final menos masa final por energía interna inicial, utilizando el estado 3 como estado final, que es el estado final del proceso, y el estado 1. Eso es lo que vamos a hacer porque es más sencillo. Directamente entonces estado final menos estado inicial. Como entre estos estados no hay condensado, no estamos considerando eso. Directamente sería masa de aire seco por la diferencia de las diferencias de energía interna. Energía interna 3 menos energía interna 1. El calor total intercambiado entonces sería igual a menos 40,26 kilocalorías. Por último, el diagrama ciclométrico. Como siempre, les recomiendo que primero tracen la línea que representa el 100% de humedad y a partir de ahí pueden utilizar esa línea como referencia para los demás porcentajes de humedad. El estado 1 está en la presión de vapor 1, la humedad relativa del 40 y la temperatura 1. En ese punto está el estado 1. El estado 2 es un estado condensado. Antes de ese estado existió saturación. La saturación sucede a la temperatura de rocío, entonces a esa temperatura de rocío no es necesario que marquen este punto, pero sí es mejor que hagan notar de que ahí está la temperatura de rocío. Como era un enfriamiento isocórico, la línea es inclinada, se enfría primero hasta el 100%, ahí verificamos si existió condensado, encontramos la temperatura de rocío, y como el enfriamiento continuó más allá de la temperatura de rocío, el proceso sigue sobre esta línea, no sobrepasa esta línea nunca, sigue sobre esta línea hasta la temperatura 2, que era de 4. Ahí estaría el estado 2 a la presión de vapor 2 y la temperatura de 4 grados centígrados. Y por último, el sistema se vuelve a calentar. El estado 3 está a 32 grados centígrados. Es una temperatura mayor a la de rocío que encontramos y menor que la temperatura 1. La humedad relativa era del 19%. La presión de vapor aumenta, esto sucede isocóricamente, y la presión de vapor del estado 3 va a aumentar, va a ser mayor que la del estado 2. Por eso la línea está inclinada, no está recta. Ahí entonces estaría el estado 3 a la temperatura 3, la presión de vapor 3 y esa humedad relativa. Bien, con eso termina el ejercicio y terminamos la clase de hoy.